¿Alguna vez has ido conduciendo por una carretera estrecha, sintiéndote completamente seguro, el rey del mundo, sin saber que alguien te está observando desde hace horas, calculando exactamente en qué milisegundo vas a tener que frenar? Imagina que no estás en tu coche de camino al trabajo, sino dentro de una bestia de acero de más de 40 toneladas, rodeado de municiones y explosivos, creyendo que eres el cazador más temible de todo el campo de batalla. Creías que ibas a aplastar al enemigo, que el camino estaba abierto. Pero la aterradora verdad, esa que te hiela la sangre en las venas, es que ya estabas completamente muerto antes de que sonara el primer disparo. Hoy vamos a hablar de cómo una de las columnas de asalto blindadas rusas más temidas, supuestamente una fuerza de élite imponente, se evaporó y colapsó en cuestión de unos pocos minutos en el sur de Ucrania. Y te advierto una cosa desde el principio, esto no es una película de acción de Hollywood. Aquí no hubo heroísmo romántico, no hubo una batalla épica de tanques mirándose frente a frente en campo abierto. Lo que hubo fue una masacre fría, hipercalculada y matemáticamente perfecta. Piénsalo por un segundo. Tienes esta enorme y poderosa línea de tanques, vehículos de combate y transportes de infantería rusos avanzando con furia. Desde el cielo, deben verse como un dragón de acero imparable, una fuerza que hace temblar la tierra. Los comandantes rusos probablemente miraban sus mapas en la retaguardia pensando que tenían la iniciativa. Pero ahí es precisamente donde entra la trampa de la que quiero hablarte, y es tan brillante como espeluznante. El terreno alrededor de esa carretera de avance era blando, un barro denso y traicionero. Cualquier persona que haya intentado conducir un coche normal por el barro húmedo sabe exactamente lo que pasa, te quedas atascado al instante. Ahora imagina ese mismo problema con una máquina de guerra que pesa decenas de toneladas. Así que los rusos hicieron lo único que podían hacer bajo esa presión, se quedaron en el único carril de tierra sólida, moviéndose en fila india. Uno exactamente detrás del otro, atados a la velocidad del vehículo que iba delante. Como patos de goma alineados en una feria, esperando el disparo. Aquí es donde la genialidad táctica y el terror absoluto de la guerra moderna se cruzan. Los ucranianos no estaban sentados allí, escondidos en las trincheras, adivinando por dónde iban a venir los rusos. Ya lo sabían todo. Habían estudiado ese maldito trozo de tierra como si fuera el problema de geometría más importante de sus vidas. Sabían exactamente el ancho de la carretera, sabían que los pesados tanques no podrían salirse al barro bajo ninguna circunstancia, y sabían exactamente en qué punto geográfico esa gigantesca serpiente de metal tendría que reducir su velocidad por la naturaleza del terreno. No vieron una carretera por la que venía un ataque, vieron un embudo. Vieron un matadero perfectamente diseñado. Y entonces, ocurre. Llegamos al clímax de esta pesadilla logística y humana. La columna rusa entra en el punto exacto que los ucranianos habían marcado meticulosamente en sus mapas. No necesitaron una lluvia masiva de cientos de misiles para empezar el caos. Solo necesitaron un solo disparo, un equipo antitanque bien posicionado. ¡Pum! El vehículo que iba en la mismísima punta de la formación es impactado de lleno. Solo uno. Pero ese único y solitario disparo lo cambió absolutamente todo en cuestión de segundos. Rompió toda la lógica del asalto. ¿Has estado alguna vez en un atasco de tráfico infernal donde un coche se avería en un carril único y nadie, absolutamente nadie, puede pasar? Ahora quiero que imagines ese mismo atasco desesperante, pero el coche de enfrente está en llamas, no puedes meter la marcha atrás porque chocarás violentamente con el blindado de atrás, no puedes girar hacia los campos laterales porque el barro te tragará entero dejándote inmóvil, y por cierto, están empezando a llover proyectiles de artillería pesada directamente sobre tu cabeza. Es la claustrofobia pura llevada a la máxima potencia imaginable. Esa temible máquina de guerra rusa pasó de ser una fuerza de asalto dinámica a ser una hilera apretada de ataúdes de acero atrapados en una carretera estrecha. En ese instante, ya no importa qué tan grueso sea tu blindaje o qué tan destructivo sea tu cañón principal. Si no puedes moverte, eres un blanco fijo. Perder el movimiento, en este nuevo tipo de guerra, significa simplemente perder la vida.
El pánico empieza a apoderarse de la situación, y es completamente comprensible. Los comandantes gritan órdenes contradictorias por las radios, el humo negro te ciega los ojos, el ruido de las explosiones reventando el metal es ensordecedor. Y aquí viene la parte que realmente me pone los pelos de punta de toda esta historia. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría cualquier ser humano normal si estuviera encerrado dentro de uno de esos vehículos blindados mientras llueven bombas a su alrededor? Exacto, saldrías corriendo como alma que lleva el diablo. Tu instinto de supervivencia más básico te grita al oído: sal de esta caja de metal antes de que explote y corre hacia los árboles, escóndete en las zanjas oscuras. Los soldados de infantería rusos hicieron exactamente eso. Abandonaron sus vehículos destrozados y corrieron despavoridos hacia las zonas oscuras, buscando desesperadamente refugio en los bordes de la carretera. Pero, Dios mío, aquí es donde te das cuenta de lo terriblemente fría y calculadora que es la guerra de hoy en día. Los defensores ucranianos sabían perfectamente que harían eso. Sabían que el frágil instinto humano los obligaría a abandonar el acero y correr hacia esos supuestos refugios naturales. Esos árboles y zanjas no eran rutas de escape, eran la zona de exterminio secundaria. Los ucranianos ya tenían enjambres de drones zumbando alto en el cielo, observándolo todo con cámaras térmicas que detectan el calor corporal. Los soldados rusos no estaban escapando del infierno, amigos míos, estaban corriendo de cabeza y a ciegas directamente hacia el centro de un segundo infierno que ya había sido milimétricamente preparado para ellos. Ya no eran un ejército estructurado, eran pequeños grupos de hombres aterrorizados, aislados, dispersos, sin ningún tipo de mando y sin esperanza, siendo eliminados por operadores de drones que los miraban a través de una pantalla digital a kilómetros de distancia, como si fuera un videojuego macabro. Y mientras los hombres en el suelo viven su peor y última pesadilla, el desastre se amplifica. Los drones no solo están mirando como testigos pasivos, ahora están atacando activamente. Empiezan a lanzarse en picado contra los vehículos de mando que aún quedan intactos, apuntando a los puntos más débiles, como el techo de los tanques donde la protección es mínima. Cada vez que un comandante ruso intenta usar su radio desesperadamente para pedir ayuda o restaurar el orden, esa señal electromagnética grita al cielo: «Oye, estoy aquí, por favor dispárame». Cada intento de defenderse, cada intento de coordinar a los hombres, cada esfuerzo por salvar la vida de sus compañeros, solo servía para atraer más fuego enemigo de manera instantánea. Es un ciclo de autodestrucción absoluto del que no hay salida. Pero la humillación táctica total no terminó ahí. Cuando la artillería rusa que estaba a varios kilómetros de distancia en la retaguardia intentó disparar sus cañones para ayudar a sus compañeros atrapados en la carretera, cayeron en otra trampa invisible. Los radares de contrabatería ucranianos detectaron la trayectoria de esos proyectiles enemigos en pleno vuelo. En cuestión de milisegundos, los ordenadores calcularon exactamente de dónde venían y enviaron fuego de respuesta antes de que los artilleros rusos pudieran siquiera pensar en cambiar de posición. Intentar salvar a la columna de asalto era el equivalente a intentar apagar un incendio forestal usando cubos de gasolina, solo lograban exponer sus propias posiciones ocultas y ser destruidos también. Se convirtió en una parálisis total del sistema. Y para rematar la faena, meses después vimos cómo esta misma lógica despiadada se aplicó al mismísimo cerebro de la operación militar. No atacaron a ciegas a los generales. Esperaron con una paciencia infinita. Rastrearon los picos de señales de radio, vieron a través de los satélites cómo llegaban los vehículos blindados de los altos mandos a un punto específico en la retaguardia y, de repente, ¡boom! Primero cortaron la electricidad, dejándolos a oscuras. Luego destruyeron los enlaces de comunicaciones, dejándolos mudos. Y finalmente, aniquilaron el búnker de mando central. Cortaron la cabeza de la serpiente limpiamente. Dejaron a las tropas del frente de batalla sordas, ciegas y mudas. Imagínate estar en la línea de fuego y que al otro lado de la radio solo haya un silencio absoluto. Sin nadie que les dé órdenes o apoyo, incluso el soldado más veterano y valiente empieza a dudar. Y en el implacable ritmo de la guerra moderna, la duda y la vacilación prolongada son sentencias de muerte. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos,
¿Qué nos enseña todo esto realmente? Nos enseña, de la forma más brutal posible, que las reglas fundamentales del juego han cambiado para siempre ante nuestros propios ojos. Olvídense por completo de lo que han visto en los libros de historia o en las películas épicas de la Segunda Guerra Mundial. Olvídense de las cargas heroicas a campo abierto y del romanticismo de las grandes formaciones de tanques avanzando como un puño inquebrantable. En la sangrienta guerra de hoy, el que tiene el tanque más grande, el cañón más ruidoso o el ejército más numeroso no es el que gana. Gana indiscutiblemente el que ve primero, el que entiende el flujo de la situación más rápido y el que golpea con precisión letal antes de que el otro se dé cuenta de lo que demonios está pasando. Ucrania no ganó este enfrentamiento porque tuviera blindados superiores o más hombres dispuestos a morir. Ganaron de manera aplastante porque tenían el control absoluto de la información. Vieron el patrón de movimiento de su enemigo, entendieron cómo la física del terreno jugaría a su favor, predijeron con exactitud espeluznante el comportamiento psicológico y humano de los soldados asustados bajo fuego, y convirtieron todos esos datos en una trampa perfecta, sin fisuras. El campo de batalla actual es completamente transparente. Tienes una red infinita de satélites espía, enjambres de drones de vigilancia y sistemas de guerra electrónica que lo barren todo. Si te mueves, te ven. Si haces un pequeño ruido en la radio, te escuchan al instante. Y la regla de oro de la letalidad actual es simple: si te pueden ver y escuchar, te pueden matar. El gran tamaño y la inmensa masa de un ejército invasor, que en siglos pasados era su mayor y más temible fuerza, hoy puede convertirse fácilmente en su mayor vulnerabilidad si no saben cómo moverse como fantasmas. Es una realidad profundamente brutal, clínica y aterradora de contemplar. Imagina estar atrapado en un lugar donde el avance implacable de la tecnología ha convertido cada paso que das, cada respiración agitada y cada movimiento en un punto brillante parpadeante en la pantalla táctil de alguien más, alguien que solo está esperando el momento perfecto para borrarte del mapa con presionar un botón. La guerra ha dejado de ser exclusivamente una colisión física de músculos, sudor y acero pesado para convertirse en un choque frío de cerebros, sensores y procesamiento de datos. Y como vimos de primera mano con la trampa mortal de esta columna rusa, cuando te enfrentas a un sistema integrado que puede golpear tu cuerpo acorazado en el terreno de batalla y tu cerebro de mando en la retaguardia exactamente al mismo tiempo, el colapso de toda tu fuerza no es solo una posibilidad estadística, es algo completamente inevitable. No cayeron luchando heroicamente contra un enemigo que tenían de frente, cayeron atrapados en una telaraña invisible de información de la que nunca, jamás, tuvieron la más mínima oportunidad de escapar. Y ese, damas y caballeros que me escuchan hoy, es el rostro verdaderamente escalofriante, despiadado e implacable de la guerra del mañana. Asusta, ¿verdad?